que empecemos con Génesis capítulo 14. Génesis capítulo 14. En nuestro último estudio, nos quedamos en Génesis capítulo 13, verso 18, que dice que Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encimar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Y yo quiero que ustedes ubiquen el mapa, porque quiero que sepan dónde están. Ustedes conocen el río Jordán. Si ustedes ven esta línea, ven la línea aquí del río Jordán. Ustedes ven la línea del río Jordán. Ustedes recuerdan rápido que en el río Jordán, por ahí andaba Juan el Bautista. Son las cosas que tienen que venir a tu mente. Cuando tú ves algo en la Biblia, tú tienes que empezar a recordar qué cosas yo he visto, yo he oído en la Biblia que está en esa área. Por el río Jordán, recuerdan que Jesús andaba por ahí. Recuerdan que en Jericó está al otro lado, que Josué pasó el río Jordán con las tribus para venir a conquistar Jericó. Son cosas que tienen que venir a nuestra mente rápido cuando escuchamos este río Jordán. Luego tenemos el mar muerto. Este mar muerto que ven aquí, si ustedes lo ven, con el mouse lo estoy pasando la mano, el mar muerto. Y ahora yo creo que ustedes ubiquen aquí Sodoma, Gomorra, porque esos son los que vienen para el próximo capítulo, pero quiero que ubiquen el lugar en el mapa. Y ustedes dirán, pero Wanda, ¿dónde rayo es esto? Porque tú me estás enseñando esto, ¿dónde queda esto? Es lo primero que viene a nuestra mente. Cuando ustedes ven un mapa de Israel, de Jerusalén, yo necesito que ustedes lo reconozcan. Necesito que cuando ustedes vean ciertos lugares, ustedes digan, sí, yo sé quién vive ahí. ¿Se acuerdan cuando estaban estudiando en Génesis capítulo 2, que estaban estudiando el jardín del Edén? Ustedes pueden ubicar ahora mismo dónde está lo que estaban en la clase. Pues si yo sé que ahí era que estaba, porque la Biblia me dice que tenía que pasar por el río Éufrates. Ahora ya estamos en otra área. Recuerden que ahora estamos en la tierra de Canaán, que es donde está viviendo ahora Abraham. Abraham. Todavía no se le ha cambiado el nombre. Ahora, este lugar que dice aquí Mamre, si lo ven aquí, donde dice Mamre, este lugar es donde estamos. Pásale para atrás. Este lugar Mamre es donde vive ahora mismo Abraham. Él cogió, lo ven aquí donde dice el verso 18, él cogió y se mudó ahí a esa área en Hebrón y allí edificó un altar. Si vamos ahora, ustedes se fijan, yo quiero que ustedes observen el mapa más grande para que lo vean mejor. En este mapa ustedes pueden ubicar mejor. Miren a Jerusalén. ¿Ven a Jerusalén aquí? Pueden todos ver a Jerusalén, ¿verdad? Aquí está Jerusalén. Aquí está Hebrón. Ya puede ubicarse dónde está Abraham ahora. Miren aquí Jerusalén. En Jerusalén es donde estaba el templo. Belén, en Belén nació Jesús. El Monte de los Olivos, Jesús está orando ahí. Ven cómo la Biblia nos puede ubicar. El Antiguo Testamento nos puede llevar al Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, miren Jerusalén. Ustedes rápido, cuando piensen en Jerusalén, yo quiero que lo ubiquen en el mapa. Piensen en su mente, porque yo quiero que ustedes ubiquen dónde está viviendo Abraham en este momento. Ok, estoy en Jerusalén. Jerusalén era una montaña. En las montañas ellos subían para ir al templo. Ok. Luego vemos Belén. Belén más abajo. Ven el Monte de los Olivos donde Jesús estaba orando. Bajamos a Belén. ¿Y Belén? ¿Qué pasó en Belén? Jesús nació en Belén. Ahora seguimos bajando. Aquí está Hebrón. Ahí era donde estaba Abraham. En Hebrón. ¿Ya? Entonces lo podemos ubicar donde estaba. Y ahora decimos, ¿y dónde está Sodoma y Gomorra? Sodoma y Gomorra está aquí en esta región. ¿La pueden ver aquí? Debajo de ese mar muerto, en esa área de desierto, estaba el desierto, pero al lado del mar muerto, ahí estaba el área de la región de Sodoma y Gomorra. ¿Ok? Ok, ya sabemos dónde está. Ya estamos ubicados. Vamos ahora entonces a leer el capítulo 14, para que sepan dónde se desarrolla este capítulo. Esa es la idea, conocer el mapa para saber dónde se está desarrollando esta parte de la historia. Empieza en el 14:1. Aconteció en los días de... nombres raros. Nosotros nos bloqueamos cuando vemos los nombres raros. Amrafel, rey de Simar. Arioc, rey de la sal. Kedorlaomer, rey de Elam. Tidal, rey de Goy. Y rápido nuestra mente se bloquea porque no conocemos a estas personas, no entendemos estos nombres. ¿Qué tenemos que hacer? Miren lo que yo hice, fue que cogí y les subrayé estos 4 reyes, los 4 nombres, bien sencillo. Se lo puse en colores diferentes para que ustedes lo puedan distinguir. Aquí me está dando los nombres de 4 reyes de 4 lugares diferentes. Punto. ¿Ya? No es nada difícil.
No es nada tampoco que ustedes tengan que romperse la cabeza. ¿Quién rayo es Kedorlaomer? Porque no son cosas importantes, pero son necesarias para la historia. Ya mismo vamos a entender por qué nos está dando estos nombres de estos reyes. Son 4 pueblos diferentes y esos 4 pueblos se unieron, ¿ok? Y luego hicieron guerra, en el verso 2, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma. Ustedes conocen Sodoma y saben dónde queda ahora, porque están viendo el mapa, ¿verdad? Tenemos a Birsa, rey de Gomorra. Ay, te dice, ay, yo conozco a Sodoma y Gomorra. Mira, yo no sabía ni que Birsa era rey de Gomorra. ¿Ustedes sabían que Birsa era rey de Gomorra? Ah, pero ya lo saben. ¿Ves? Ya ahora saben que Birsa era rey de Gomorra. Y entonces tenemos a Siná, rey de Adma. Y uno dice, ¿dónde rayo queda Adma? No sabemos dónde queda. Entonces seguimos viendo esto. Dice, y contra Semebe, rey de Siboy. Y contra el rey de Bela, el cual es Soar. 4 reyes. ¿Ven que se lo puse en 4 colores diferentes? Entonces vemos 4 reyes que fueron a luchar contra 4 reyes. Y todos estos reyes, dice el verso 3, se juntaron en el valle de Sidín. Y vamos ahora al mapa, porque no está hablando ahora de un lugar. La idea de conocer la historia, también conocer la geografía nos va a ayudar a entender mejor la historia. ¿Por qué? Porque cuando tú dices, oh, ok, tú vienes y dices, y se juntaron al valle de Sidín, y tú dices, ¿dónde queda Sidín? Rápido tú vas a pensar, porque no conoces dónde queda. Ahora ya tú sabes que Sidín queda en esa área. Mírenlo aquí en el mapa, mírenlo aquí en el mapa. Si ustedes miran donde está el Mar Muerto, al final, debajo de Sodoma y Gomorra, ahí, ese valle de Sidín, ahí se juntaron a pelear, cerca de Sodoma y Gomorra. Y nosotros conocemos Sodoma y Gomorra, ¿por qué? Porque Sodoma y Gomorra conocemos la historia donde Dios mandó fuego del cielo. ¿Se acuerdan? Dios mandó fuego del cielo. Y la mujer de Lot se convirtió en una estatua de sal. Eso lo vamos a estudiar más adelante. Pero tenemos que saber dónde queda esto cuando estamos leyendo la Biblia. ¿De qué vale que yo lea la Biblia y diga, sí, todo esto se junta en el valle de Sidín, que es el mar salado, que también se conoce como el mar muerto? ¿Ok? ¿Y? No sé, si no voy al mapa, no voy a saber de qué me está hablando la Biblia. Entonces, tengo que ir al mapa. Tengo que ver qué lugar es este, dónde queda. Y aquí vemos el valle de Sidín, fue donde se juntaron para la guerra. ¿Ok? Seguimos entonces con el verso del 4 al 10. Ok, bien sencillo. Del 4 al 10, cuando usted lo lee, lo que está haciendo es dándole detalles de la guerra. No nos volvamos locos, porque miren cómo empieza. 12 años habían servido a Kedorlaomer. Y tú dices, ¿quién rayos sirvió a Kedorlaomer 12 años? Eso, ¿me siguen? Y uno se bloquea y fácilmente deja de estudiar la Biblia cuando lee estos nombres. Bien fácil, porque no lo entendemos. Mire, es el nombre de un rey. Su mamá le quiso poner ese nombre. No se enojen con ella. La Biblia es bien sencilla. O sea, mi apellido es Calbucia. Yo no tengo la culpa. Hay gente que se burla de mi apellido. Ah, calva sucia, cara sucia. Es ok. Yo me imagino que Kedorlaomer estaba feliz con su nombre. Él no tiene ningún problema con su nombre. Ustedes son los que tienen problemas con el nombre de él. Pero él no tiene ningún problema con eso. Ahora, en el verso dice que en el 13º se rebelaron. Entonces, para entender quién estaba siendo esclavo por 12 años, tiene que irte al verso anterior. En el verso 14:2, para saber quiénes eran los que estaban rebelándose, quiénes eran los que estaban en guerra, quiénes son los que están peleando. Oh, ahora entiendo. Los 4 reyes que están, tienen que irse al verso anterior al 14:2. 14:2 menciona esos 4 reyes que estaban peleando contra Kedorlaomer, Tidal, Arioc. ¿Y quiénes eran? Pues rápidamente dice, pues el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, eran esos los que estaban peleando. Sodoma y Gomorra habían sido esclavos de este Kedorlaomer por 12 años, ahora se rebelaron. Ok, ahora entiendo en el verso 4 quiénes se rebelaron. Y me está diciendo ahora la fecha en que se rebelaron. ¿Es interesante esto? No. Esto nos está llevando a la historia que viene después. Recuerden, cuando nosotros estamos estudiando Génesis, vemos cosas que parecen irrelevantes en el momento, pero nos están llevando a lo que Dios quiere traernos después en la historia. Y esa es la parte con la que nosotros tenemos que trabajar y eso es lo que tenemos que entender. Entonces, en el año 14, estoy en el verso 5 ahora, vino este Kedorlaomer y los reyes, 4 reyes que estaban con él, y salto al 6, y los Oreos, Seir, hasta la llanura de Parán, y se juntaron en el desierto. Y ustedes dicen, ¿cuál desierto? Pues ya lo dijimos antes, en el valle de Semir, lo vimos en el mapa. Ese desierto que queda debajo del Mar Muerto, debajo de Sodoma y Gomorra, en ese desierto, ahí se juntaron.
Lo acabamos de ver en el mapa hace un momento. Y si tiene alguna duda, pues vuelve para atrás en el video cuando se termine el video. Seguimos. Y volvieron y vinieron a este sitio de Mizpah, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas y también al amorreo que habitaba allí en Sansetomar. Eso es otra tierra. Destruyeron todo, devastaron todo. Y salieron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra y el rey de An y el rey de Seboín. Menciona a todos los reyes que salieron y fueron a la guerra en el valle de Sidín. ¿Ok? Y fueron y pelearon contra los reyes que estaban allí, que era Kelomoel, Tidal, Anrael, Ariot, que eran 4 reyes contra 5. ¿Ok? Primero no menciona 4 reyes, ahora menciona un rey adicional. El verso 8 menciona un rey adicional que se metió en el lío a pelear también. Ahora tenemos 5 reyes contra 4 reyes. Pero los 4 reyes originalmente eran los que estaban oprimiendo a aquellos 5 pueblos. Y luego el verso 10, ven que es rapidito, ya lo pasamos. Bien fácil, ahora lo vamos entendiendo mejor. Y allí en el valle de Sidín, eso estaba lleno de pozos de asfalto. Y cuando huyeron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. Tenemos una guerra, tenemos todos estos pueblos atacándose unos con otros. Algunos huyeron y otros cayeron en esos pozos. Luego, entonces, ya vamos al verso 11. Estamos ahora en 14, 11. Y ahora vamos a ver a dónde era que nos quería llevar dándonos toda esa información. Al rescate de Lot. Ahí donde nos quiere llevar. Vamos a ver entonces lo que pasó. Tomaron toda la riqueza de Somorra y de Gomorra. Y ustedes recuerdan que cuando Abraham y Lot se dividieron en el capítulo anterior, Lot se empezó a preparar sus tiendas y preparó todas sus tiendas hasta el área de Sodoma y Gomorra. Es decir, que cuando vino la guerra, el muchacho se lo llevaron enredado. Eso es lo que nos está diciendo ahora en esta parte. Dice, se llevaron todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot. Se llevaron a Lot también, hermana. Se llevaron a este Lot, que era hijo del hermano de Abraham, era sobrino de Abraham. Y él moraba allí en Sodoma. Y se llevaron a él con todos sus bienes y se fueron. Entonces dice que vino uno de los que escaparon, según le mencionaron en el verso 10, que habían escapado unos hombres. Uno de esos que escapó vino a anunciarle a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encimal de Mamre, el amorreo. Era hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. O sea, viene a avisarle a toda esta gente lo que estaba pasando. Le avisó a Abraham, a Escol, a Aner. A esas 3 personas vinieron a avisarle, mira, vinieron estos reyes, destruyeron todo y se llevaron a tu sobrino y todo lo que había. Se llevaron todo lo que quedaron vivos, se lo llevaron todo. En el verso 14, cuando oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, armó a sus criados. Oigan, ¿ustedes sabían que Abraham era un guerrero? Aquí estamos viendo a Abraham ahora que armó a sus criados, es decir, los puso en son de guerra. Los armó. Dice, los armó a los criados y también a los nacidos en su casa. 318 en total. Y se fue a seguir a esos bandidos que se llevaron a su sobrino. Y lo siguió, dice que hasta Dan lo siguió. Y cayó sobre ellos la noche, él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba en el norte de Damasco. Ustedes sabían que Abraham atacaba. Abraham con 318 hombres fue y atacó a un pueblo de 4 reyes que habían venido a atacar y se habían escapado llevándose todo el botín. Y él fue, los alcanzó, los atacó, le quitó el botín, rescató a su sobrino y volvió para su casa. Abraham. Si no conocen esta historia, qué interesante, ¿verdad? Capítulo 14. Ahora, dice que cayó la noche sobre ellos, él y su siervo los atacó y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco. ¿Alguien recuerda esa historia de Damasco? Damasco, yo conozco a Damasco, espérate, por allá que andaba Saulo, cuando iba en el caballo que vino la luz, eso fue en Damasco. Ven cómo la Biblia está conectada y ustedes pueden ver que es la historia de ese pueblo y en esas tierras que ustedes conocen en el Nuevo Testamento y que están aquí plasmadas en el Antiguo Testamento. Dice, oh, y él persiguió hasta Damasco. Mira, por ahí era que andaba Pablo después.
Ay, qué interesante, ¿verdad? Conocer la palabra de Dios y ver que no está tan lejos, no es tan difícil de entender. Solamente coger este tiempo para juntarnos y leerlas juntas. Verso 16 dice, recobró Abraham todos los bienes, es decir, peleó con esa gente y les ganó. Les quitó todos los bienes, recobró a Lot, su sobrino, recobró todos los bienes de su sobrino, recobró a todas las mujeres y recobró también todas las demás gente que se habían robado. Abraham era un tipo fuerte, al parecer, porque para ganarle a un tipo que le ganó a 5 reinos y él se fue detrás de ellos y él les ganó a ellos. Definitivamente era un hombre con valor, con mucho valor, porque yo no creo que yo me iría detrás de nadie. I don't know. Bueno, vamos a entender algo. Abraham tenía una relación con Lot bien especial. Lot era como un hijo. A Lot se le murió su papá joven y Lot vino a ser ese niño de la casa. El papá de Abraham lo cogió como si fuera otro hijo, aunque era un nietecito. Y luego, cuando el papá de Abraham se muere, Abraham coge a Lot y está guiándolo y ayudando a su familia ahí con él. O sea, no lo deja solo y está con él en todo el proceso. Ya siendo un hombre adulto, a pesar de que se separaron, estaba pendiente uno del otro. Así que rescata a Abraham a toda esta gente. Okay, estamos aquí aprendiendo algo nuevo de Abraham. Interesante, ¿verdad? Y ahora le estoy trayendo un mapa para que vean la ruta que cogieron los reyes y esa ruta que cogió Abraham y cómo lo pudo alcanzar si los reyes habían salido antes que él. Porque a él le avisaron después quién había escapado. Entonces, si ustedes miran la ruta, ven aquí, cuando salen de la guerra, vemos en rojo la ruta que cogieron esos reyes hasta llegar a Damasco. Aquí arriba está Damasco, ¿ok? Y ahora vamos a ver, reconocen dónde están estos lugares. Que no les parezca sorpresa cuando ustedes escuchan, no, porque Abraham se fue para Manre y tú digas, ajá, ¿dónde rayo quedará Manre? Vamos al mapa, ya yo sé, espérate, ya yo lo puedo encontrar porque yo lo vi en la clase, mira, ahí queda Manre. Oh, mira, que se fue hasta Damasco, mira, aquí queda Damasco. Ahora, cuando vemos esta ruta en amarillo aquí, que sale desde Manre y va subiendo en Bechán, Hazor, y aquí en esta área, llegando a Damasco, ahí fue que los agarró, peleó contra ellos, les ganó, le quitó todas las cosas y cogió para atrás con todas esas mujeres, con todas esas riquezas y volvió para atrás otra vez para la tierra de Sodoma y Gomorra. O sea, caminó todo ese camino para atrás con todo ese botín que había recuperado. Ahora, vamos ahora al verso 17. Esta parte es sumamente interesante. Génesis 14, 17. Encontramos ahora a Abraham con un hombre llamado Melquisedec. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, o sea, Kedorlaomer había ganado, pero ahora estaba en derrota, ¿verdad? Abraham regresa de haberlo derrotado y de todos esos reyes que estaban con él. Entonces, el rey de Sodoma, que se había caído en un pozo, ¿se acuerdan? Un pozo de asfalto, salió a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces, el verso 18 dice que Melquisedec, el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Vemos aquí dos reyes, el rey de Sodoma y el rey de Salem. Vemos dos reyes que salieron a recibirlo a Abraham. Uno le vino a la bienvenida, mientras que el otro sacó pan y vino. O sea, le trajo comida. Y le bendijo diciendo, estamos hablando ahora mismo de Melquisedec, le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y entonces le dio a Abraham los diezmos de todo. De todas las cosas que había recogido, le dio los diezmos a este rey de Salem. Hoy vamos a hacer, este estudio va a ser un poco interesante porque yo sé que muchas personas en la iglesia han estudiado esto con una interpretación de hombres. Yo quiero que nosotros vayamos a la Biblia y que la Biblia sea que nos diga quién es. No vamos a estar bien. Yo sé que yo quiero que ahora mismo ustedes cojan todo lo que ustedes han estudiado del Melquisedec, que no tiene que ver con la Biblia. Y estoy hablando de estas opiniones y estos
inventos que se han inventado los hombres. Oh, esto es una epifanía. ¿Quién rayo de epifanía? Eso es un invento de los hombres. Eso no está en la Biblia. ¿Ok? Si usted alguna vez ha escuchado esto, este Melquisedec de una epifanía, están diciendo que supuestamente este Melquisedec no era rey de Salem, sino que este Melquisedec era Jesús. Eso es invento de los hombres. La Biblia no dice eso. Vamos a leer entonces lo que dice la Biblia. Hebreos 5:5. Vamos a ir a Hebreo. Porque para entender esto, tenemos que ir a la palabra de Dios. Yo no puedo empezar a inventar, oh, Melquisedec, ese es Jesús. Eso es un invento, hermano. Eso no es cierto. La Biblia no dice eso por ningún lado. Por ningún lado. Yo quiero que cuando alguien le pregunte, ¿tú sabes quién es Melquisedec? Ustedes se vayan al libro de Hebreo. Mira qué fácil. Ahí te dice quién es y dejen de inventar otras cosas. ¿Hace sentido? Y yo sé que las personas que van a institutos bíblicos le han enseñado, esto es una epifanía. Y no tenemos que tener mucho cuidado de no basar nuestra fe en los inventos de los teólogos. ¿Por qué? Porque la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña claramente quién es Melquisedec. Y no tenemos que estar inventando quién es. Vamos a Hebreos 5:5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. Cristo no se hizo sumo sacerdote a sí mismo, sino que él le dijo, tú eres mi hijo. ¿De quién está hablando aquí? ¿Quién le dijo eso? Dios. Dios le dijo, y le dijo, yo te he engendrado hoy. No fue que él dijo, oh, yo voy a ser ahora sumo sacerdote por la orden de Melquisedec. No, 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 no. Dios fue que decidió esto, ¿ok? Y dice 5:6, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y esto lo está diciendo el Señor, hermano. Esto lo está diciendo Dios, no los hombres. Dios decidió, Jesús, mi hijo, yo te he engendrado hoy y tú vas a ser sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Y fue declarado, escuchen esta parte, que esta es la mejor parte, hermana, el verso 10. Fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Esto no fue ninguna epifanía. Fue Dios que dijo, tú vas a ser sacerdote, no sacerdote cualquiera, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y seguimos al verso 11. Sí. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, porque ustedes se han hecho tardos para oír. Y es interesante que los que tienen la Reina Valera, yo quiero que ustedes miren su Biblia, yo quiero que ustedes miren cómo los hombres decidieron dividir este versículo 11 del versículo 10. ¿Por qué razón? Y le pusieron hasta otro título. La Biblia que tiene subtítulos adicionales que los hombres le ponen. A este versículo le pusieron títulos, subtítulos. Recuerden que originalmente la Biblia no tenía estos subtítulos. Estos subtítulos fueron añadidos por los hombres para facilitar el estudio de la Biblia, pero al mismo tiempo también lo complican. Cerca de esto que le estoy hablando, ¿de qué? Lo que dice el verso 10, que Cristo fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Eso es lo que está diciendo. Esto es difícil de explicar, pero no porque sea difícil, vamos a aclarar algo, no porque sea difícil, es porque ustedes se han hecho tardos para oír, porque no están atentos sus oídos a la palabra de Dios. Eso está diciendo 11, lo pueden leer, no soy yo, no me lo estoy inventando. No era que fuera difícil, pero dice que tenemos mucho que decir de este tema. Ay, ¿y saben qué? Siguió diciéndole de este tema, él no paró. Si ustedes quieren aprender más de quién es Melquisedec, estudie ese capítulo 5, 6, 7 de Hebreos. Pero hoy no estamos estudiando Hebreos, pero sí vamos a leer estos versículos. Porque cuando nos toca estudiar Hebreo, entonces le vamos a meter mano a estos versículos con más detalle. Y dice en el capítulo 7 de Hebreos, Hebreos 7, 1 al 10. Vamos a leer Hebreos 7, del 1 al 10. Dice, de este tema tenemos mucho que decir, ¿ok? Y es difícil porque ustedes no están poniendo atención. Vamos a ver si nosotros sí le ponemos atención, que nosotros no seamos como los hebreos, y nosotros sí le vamos a poner atención a esto. Dice, porque este Melquisedec era rey de Salem. ¿Lo ven ahí?
y es sacerdote del Dios Altísimo. ¿Quién va a dudar esto si Dios es un Dios soberano? Aquí vengo yo con Romano. Dígame. Dios es un Dios soberano y él preparó un sacerdocio y él decidió que este Melquisedec va a ser sacerdote de ese sacerdocio. Vemos aquí que Melquisedec es rey de Salem y es sacerdote del Dios Altísimo y salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y dice que este rey Melquisedec bendijo a Abraham. Lo acabamos de leer todo eso en el capítulo 14 de Génesis. Y vemos que el libro de Hebreo le está recordando estas cosas a los hebreos. Dice el verso 2, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Abraham le dio los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia. ¿El nombre de quién significa rey de justicia? ¿De quién estamos hablando? Y también rey de Salem. Y esto es rey de paz. ¿De quién venimos hablando? De Melquisedec. Gracias, estamos hablando de Melquisedec, no se confundan. Estamos hablando de Melquisedec. Entonces nos está diciendo que Melquisedec, el nombre de él significa rey de justicia, rey de Salem. Esto es rey de paz. La gente lee esto y dice, no, aquí está hablando de Jesús. ¿Pero y qué pasó? Si viene hablando de Melquisedec, ¿por qué lo cambiaron? Aquí no está hablando de eso, está hablando del rey de Salem, está hablando de Melquisedec y está explicando quién rayo es Melquisedec. ¿Me siguen ahora? Pero nosotros vemos que dice rey de paz. Ah, no, espérate, eso es Jesús que está hablando, es de Jesús que están hablando. Y cambiamos rápido el tema en vez de ponernos a leer un poquito más para arriba. No, aquí viene hablándonos de Melquisedec y nos está diciendo, este es el mismo rey de Salem, es el mismo que bendijo a Abraham y es el mismo que Abraham le dio los diezmos. Hace sentido ahora, ¿verdad? Y dice ahora que este Melquisedec es sin padre y sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, ni fin de vida. ¿Están escuchando? Sino hecho semejante al Hijo de Dios, no que sea el Hijo de Dios, no inventemos. Dice claramente semejante. ¿Hay alguna versión de ustedes que diga algo diferente? Ese verso 3. Semejante al Hijo de Dios, que permanece sacerdote para siempre. ¿En qué este hombre es semejante al Hijo de Dios? Jesús tenía padre y madre, así que en eso no será semejante. ¿En qué cosa es semejante al Hijo de Dios? Dice aquí sin genealogía. Espérate, pero Jesús tenía genealogía. Nosotros lo hemos leído en 2 libros de la Biblia, no de la genealogía de Jesús. Así que no es de ahí tampoco. ¿En qué rayo este tipo es semejante al Hijo de Dios? Dice que no tiene principio de días. Wow, espérate, estamos viendo algo que se parece a Jesús. Y dice que ni tiene fin de vida. Ok, aquí vemos algo semejante a Jesús ahora. Y dice que permanece sacerdote para siempre. Amén. Vemos algo aquí semejante a Jesús. Jesús es sacerdote para siempre. Entonces tenemos que analizar en qué cosas son semejantes, en qué cosas no. Ha hecho sido semejante, quiere decir parecido, no es igual. Melquisedec no es el Hijo de Dios. Es semejante, es parecido. Así como nosotros somos hechos a la imagen de Dios. Nosotros no somos Dios, pero somos hechos a la imagen de Dios. Quiere decir que somos parecidos. Tenemos cosas que Él también tiene. La palabra semejante, la gente lo ve y dice, no, pues es lo mismo. No, son cosas que tienen parecido. ¿Usted ha visto un triángulo semejante a otro triángulo? Pues hay un triángulo grande, un triángulo chiquito. Ah, pues mira, semejante es que tienen 3 lados iguales, tienen 3 esquinas y de 3 ángulos, perdón, matemáticas, ay mi madre. Y luego tú dices, ah, espérate, pero hay una diferencia. Uno es más grande, otro es más chiquito. Entonces tú no dices que son iguales, ni que son el mismo triángulo. Tú dices, son semejantes, porque tienen cosas parecidas, pero no son el mismo triángulo. Esto es lo que quiere decir la palabra semejante. Aquí también vemos que este Melquisedec tiene cosas semejantes a Jesús, pero no es Jesús, no es el Hijo de Dios. Hijo de Dios uno solo, y ese es Jesús, nuestro Rey y Salvador. Así que el verso 4 dice, considera pues cuán grande era este. Era un hombre grande, imagínate. Un hombre que era un sacerdote del Dios Altísimo. Sí. Dice que aún Abraham, el patriarca, le dio los diezmos del botín a este hombre, a este rey de Salem. Dice, ciertamente, los que entre los hijos de Leví reciben sacerdote, ahora viene a ser la diferencia entre lo que es el sacerdote judío
y ver la diferencia con este sacerdote que viene del Santísimo, que es un sacerdote de Dios. No es el mismo sacerdocio del pueblo de Leví, que el pueblo levitas, que fue aquel sacerdocio que instituyó Moisés por orden de Dios. Ahora dice, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Vemos aquí un parecido ahora, el sacerdocio de Melquisedec con el sacerdocio de los levitas. Es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Si ustedes conocen las 12 tribus de Israel, todos ellos tuvieron tierras, menos una, los levitas. A los levitas no se les dio tierra, porque los levitas eran sacerdotes y ellos tenían que encargarse del templo y de la obra del Señor. Y todos los demás hermanos tenían que darle diezmo a los levitas para que ellos pudieran sobrevivir. Levitas no tenían tierra, no podían sembrar, no podían trabajar fuera de las cosas de Dios, del templo, y antes de eso del tabernáculo. Ya cuando el templo es construido, habían 12 tiendas de las familias de Leví y todos vivían alrededor del templo en Jerusalén. Interesante, los levitas no podían vivir en otras tierras porque cómo iban a trabajar en el templo. Iba a ser imposible, eso es hasta sentido común. Todos ellos vivían alrededor del templo. Mientras que los demás, cada uno cogió sus tierras y se fue. Pero ellos tenían que darle el diezmo de todos sus trabajos a los levitas para que los levitas pudieran vivir. Y eso lo pueden encontrar en el libro de Levíticos, por allá. ¿Ok? Era parte de la ley, lo que ellos tenían que hacer. Y Josué, en el libro de Josué, explica mucho más estas divisiones de la tierra y cómo la parte de los levitas, pues a ellos no le tocó tierra, sino que a ellos le tocaba la porción de ese 10%. Ahora, o de ese diezmo. Cuando vemos en el verso 6, acuérdense, estamos hablando de la diferencia entre un sacerdocio y el otro. Pero vemos algo similar que tiene el sacerdocio y es el asunto de tener el diezmo. Vemos a Abraham dándole el diezmo a Melquisedec, que es un sacerdote del Altísimo, y vemos al pueblo de Israel dándole el diezmo a los levitas, que son los sacerdotes del pueblo de Israel. Y el verso 6 dice, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, estamos hablando de Melquisedec, recuerden que no hemos cambiado el tema, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. ¿Quién tenía las promesas? Abraham. Abraham tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí, ciertamente, reciben los diezmos hombres mortales. Pero allí recibió los diezmos uno de quien se da testimonio de que vive. ¿Dónde dice que este hombre vive? Lo leímos en los versos anteriores, donde dice, vamos a buscarlo. Buscando quién es este Melquisedec. Y dice que él permanece sacerdote para siempre y no tiene fin de vida. Ustedes se extrañarían de estas cosas y dicen, sí, ese es Jesús. Espérense, pero ustedes no tienen esperanza de vida eterna también. ¿Acaso ustedes no piensan que va a haber vida eterna? Porque yo sí tengo esperanza de vivir eternamente. Yo no sé cuál es el problema entonces de las hermanas, pero yo sí tengo esperanza de vivir eternamente. Yo creo en la vida eterna. Yo creo que yo no voy a morir. Y que el día que este cuerpo terrestre muera, yo sé que mi espíritu va a vivir eternamente, ya sea en bendición o en condenación. Y yo espero que sea en bendición, pero dice el Señor que el que crea que esté firme, mire que no caiga. Así que yo espero que poder vivir en salvación al terminar la jornada de este camino. Entonces, cuando vemos en el verso 9, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Los levitas iban a recibir esos diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Tú dices, Rayo, ¿cómo Leví estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro a Abraham si Leví todavía no había nacido? ¿Todos están conmigo? ¿Verdad? Como que no hace sentido. Hermana, eso es lo que está diciendo, que no había nacido todavía. Eso es lo que está diciendo. Recuerden que los hombres no van a la guerra con los bebés en los lomos. Los hombres estaban yendo a la guerra cuando Abraham fue a la guerra, fue con todos sus siervos a pelear. No andaban con sus niños en sus lomos.
Abraham, recuerden que es el abuelo de Leví. A ver, Abraham, Isaac, Jacob, tatarabuelo de Leví. Recuerden que Leví es hijo de Jacob. Jacob, hijo de Isaac. Isaac, hijo de Abraham. Entonces estamos viendo que Leví es tataranieto de Abraham. Obviamente lo que está diciendo es que todavía no había nacido cuando Abraham fue a esta guerra a pelear con, porque ni siquiera había nacido Isaac todavía. Isaac no había nacido tampoco, así que era imposible que Leví haya nacido. Eso es todo lo que está diciendo. Pero dice que esto del diezmo Leví también lo recibe, los diezmos Leví también los recibe. En el verso 14 dice, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. ¿Por qué Jesús no es sacerdote según la tribu de Leví? Porque Jesús no era de la tribu de Leví, él no era un levita. Jesús es de la descendencia de Judá. Y todos conocemos que esa descendencia viene a través de rey David y viene con esa promesa que se le dio al rey David de que siempre habrá uno de su familia sentado en el trono. Y vemos aquí, recuerden que Jesús, siendo el Mesías, él fue ungido para tres cosas. Uno, fue ungido para ser sumo sacerdote, pero él era sumo sacerdote según la orden de Melquisedec, no según los levitas. Dos, fue ungido para ser rey, según la promesa que se le hizo a David. Y tercero, fue ungido para ser profeta. ¿Ok? Esos eran los tres trabajos. Profeta del Dios Altísimo. Y para esos tres trabajos, él, por eso le llaman el Mesías. Eso es lo que quiere decir el ungido. Y dice, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. ¿Ve? Lo está explicando aquí claramente. El sacerdocio no tiene nada que ver con Judá. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdocio distinto. Oigan, a semejanza de Melquisedec viene ahora otro sacerdocio, que es el sacerdocio de Leví. O sea, recuerden que Jesús viene por el mismo sacerdocio de Melquisedec, pero este otro sacerdocio distinto que tiene semejanza, está hablando de el sacerdocio levítico. Dice, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Yo quiero que ustedes pongan atención a esto. Verso 17. Pues se da testimonio de él. Tú eres, ahora hablando de quién, miren de quién está hablando ahora, porque se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿De quién está hablando ahora? De Jesús. Ahora está hablando de Jesús. Ahora me está diciendo, espérate, me está resumiendo todo lo que me viene diciendo ahora. ¿Entiende ahora la diferencia entre un sacerdocio y el otro? ¿Entiende ahora que está el sacerdocio levítico y está el sacerdocio de Melquisedec? Un sacerdocio que fue puesto por Dios, que nosotros no podemos poner a inventar que es otra cosa, porque Dios fue el que lo creó. Ese Dios todopoderoso, ese Dios soberano, que hace cosas que nosotros no entendemos, pero que Él es Dios y las puede hacer. Así que gloria a Dios por eso, ¿verdad? Ahora, cuando vemos, le dice que tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Yo quiero que vayamos ahora al verso 21, para terminar con Hebreo. Y la razón que no voy a seguir con Hebreo es porque no estamos estudiando Hebreo, estamos estudiando Génesis. Pero para poder entender Génesis, tenemos que leer estos versos de Hebreo, que nos explica quién es este Melquisedec, porque el libro de Génesis no nos da más explicación. Pero aquí tenemos en el libro de Hebreo bastante explicación. Y ustedes pueden leerlo luego con calma. Yo solamente traje algunos versículos, pero hablando de este sacerdocio especial. Del verso 21, 7:21 de Hebreo dice, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. ¿Cuáles otros? Los levitas. Los levitas no fueron sacerdotes por un juramento que Dios hizo. Pero hablando de Jesús, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Nuestro Dios y Señor juró. Y Él no se va a arrepentir de eso que Él juró, de eso que Él planificó, de esas decisiones que Él tomó. Él no se va a arrepentir. Tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Ahora, nos extraña que haya otro sacerdocio, que en la iglesia no nos han enseñado de este otro sacerdocio tantísimo,
y rápido empiezan con las teorías de los teólogos y empiezan a cambiar lo que está diciendo la Biblia y a dar sus propias opiniones. Éxodo 17, hablando de la roca que Dios les sacó agua en el desierto, ¿se acuerdan? Y golpeó la roca y salió agua y todos bebieron. ¿Saben que en 1 Corintios 10:4 dice que esa roca era Cristo? Y lo dice clarito. Y esa roca era Cristo. Y en Génesis 1:26, hablando cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y vemos y encontramos, dice en Colosenses 1:16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él, por medio de él y para él. Y vemos aquí ahora a Jesús como el creador. Oye, vemos ahora a Jesús, nos dice claramente, es Jesús. Y ahora, en este caso que estamos estudiando hoy de Melquisedec, vemos a Jesús como el sumo sacerdote. Es lo primero que vamos a ver. Pero el sumo sacerdocio según la orden de Melquisedec. Y vamos a encontrar ahora que este sacerdocio es un sacerdocio eterno. Es un sacerdocio santo. Es un sacerdocio espiritual. Y es un sacerdocio creado por Dios. Así que no podemos empezar a cambiar lo que dice la palabra de Dios, porque tenemos evidencia en el libro de Hebreos de quién era este Melquisedec y de dónde viene este sacerdocio, que no fue creado por hombre, sino que fue por el juramento que hizo nuestro Dios a Jesús. Y ahora vamos a ver entonces, para terminar ya con esto, este capítulo, los versos 21 al 24 nos cuenta lo que pasó ahora entre Abraham y el rey de Sodoma. Recuerden que fueron dos reyes que vino a recibirlo. Vimos al rey de Sodoma y vimos al rey Melquisedec, el rey de Salem, que vinieron a recibir a Abraham cuando él vino trayendo todo este botín y todas estas cosas. Y entonces el rey de Sodoma le dice a Abraham, dame las personas y toma para ti todo el botín, todos los bienes, todo lo que tú traes, cógelo para ti. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo. Solamente te voy a coger lo que comieron, la comida que se comieron en el camino. Todo lo demás yo te voy a devolver todo, yo no voy a coger nada de lo que es tuyo, porque tú no me vas a enriquecer a mí. Abraham sabía en dónde estaba su fe. Él sabía quién lo enriquecía a él, que era el Altísimo. Él sabía que quien lo había protegido a él en el camino, quien estuvo peleando esa batalla, él sabía que era el Dios Altísimo. Él sabía que no era él. Él sabía que no eran sus fuerzas, sino las de Dios. Y entonces vemos que solamente lo que comieron estos jóvenes, Aner, Escol y Mamre, los cuales ellos tomarán su parte. Ellos van a coger su parte, lo que les toca por haber ido a la guerra y estar aquí conmigo en este momento. Y con esto terminamos el versículo 14, hermanitas. Vamos entonces a orar y les voy a dar un ratito para que sigamos la próxima semana con el capítulo 15 de Génesis. Y viendo que cuando estudiamos la palabra de Dios, no es para inventar, sino que la misma palabra de Dios nos va a explicar las cosas que no entendamos. Cuando nos llegue una duda, vamos a ver lo que la Biblia dice de eso. Y si dentro de esa duda la Biblia no me dice nada, quédese con la duda hasta que llegue al cielo y dejen de estar inventando cosas. Dejen de estar buscando cosas en Google y diciendo, mira, Google dijo tal y tal cosa y vienen y lo enseñan como si fuera una clase. Cuidado con eso, hermana, que estamos cogiendo disparate que la gente dice, lo estamos repitiendo. Estamos aquí como Tarzán repitiendo lo que dice Chita. Así que paremos de hacer eso. Vamos a estudiar la palabra, vamos a ver lo que la Biblia enseña. Y cuando la Biblia no diga nada, pues está bien, no dice nada, nos quedamos ahí y dejémoslo ahí. Porque muchas cosas no las vamos a entender según lo que dice Deuteronomio 29:29. Las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Pero las cosas ocultas son de Dios y le pertenecen a Él. Oremos, amadas. Amantísimo Padre Celestial, alabado sea tu santo nombre. Gracias por tu palabra, Señor, que nos instruye, que nos guía, que nos enseña, Señor, que no es difícil de entender tu palabra, sino que tenemos que prestar oído, Padre. Abre nuestro oído, nuestro corazón, nuestra mente, para que nosotros permitamos que estas semillas caigan como tierra fértil y que den fruto en nuestras vidas.
Que veamos, Señor, cómo Abraham te daba honra y gloria delante de los hombres, Padre Santo, cómo él no cayó, sino que dijo, cómo tú, Señor, le protegiste y cómo él había jurado delante de ti que no iba a tomar nada que no fuera suyo. Gracias, Padre, por este ejemplo que vemos. Tal vez la próxima semana podemos ver un poco más este personaje donde vemos un hombre dándole honra y gloria a Dios en todo momento y levantando altares a través de su vida para honrarte y glorificarte. Que nosotros, Señor, veamos esto como un ejemplo y que lo usemos en nuestras vidas para darle luz a otros. Gracias, Señor, por tanto amor y tanto cuidado. Te honramos, te bendecimos y alabamos tu santo nombre y oramos a ti, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.